Bueno, capítulo 5. Nos encontramos acá con Ferchu S. Cayu. Mira el nombre que tenemos. ¿Cómo estás, Fer? Hola Mario, ¿cómo andás? Bien. Acá andamos, con toda la energía. Mediodía. Hoy nos juntamos un poquito más tarde. Qué bueno, sí, a mí este día me levanta el ánimo. Che, veo que estás con un libro ahí, y si hay algo que no puedo cambiar es cuando veo un libro querer ver qué es, de qué trata. Cuando voy a la casa de unos amigos veo que tienen libros en alguna biblioteca, le pido permiso para poder verlos y ver de qué tratan, y me da mucha curiosidad. Y verte a vos con un libro también me da una curiosidad de querer saber qué estás leyendo, sobre qué trata ese libro. Va, no sé, ¿lo compraste recién o ya lo tenés leyendo hace tiempo? Depende qué vamos a denominar por recién. Yo creo que tiene un mes que lo compré. Eh, pero antes vamos a dar el spoiler del capítulo. Este capítulo va a ser un capítulo free play. Vamos a meterle. No sabemos hacia dónde va a llegar todo esto, así que los invitamos a quedarse. Ya. A ver, sí, estoy leyendo acá uno, Ferchu. Mira, este libro se llama El Dios Crucificado de Jürgen Moltmann. No sé cómo Ujú. se dirá. Y es un libro de teología. Es un libro de teología. Yo hace tiempo que no tomaba un libro de teología, hace varios años. Pero creo que también como impulsado por las charlas que hemos tenido, y esta necesidad de poder explicar o de poder buscar autores que ya hayan hablado un poco de estas mismas cosas, ¿no? Sobre, en este caso es sobre el mal. em, digamos, así llegué al libro. Porque habla un poco de del Dios no ausente, digamos, ¿no? ¿Y te acuerdas que cuando estuvimos hablando del mal, hablábamos, bueno, cómo existe Dios eh, en este mundo que parece a veces tan negativo y tan malo, ¿no? Como donde se desarrolla el mal de una forma en que a veces nos cuesta compaginar esa idea con la idea de un Dios todopoderoso y todo bueno. Y ahí, bueno, la idea del Dios crucificado, del Dios sufriente, del Dios que está con el ser humano, con nosotros, eh, sufriendo la maldad igual que nosotros. O sea, ver al Jesús crucificado y verlo ahí en ese lugar, creo que amplía un poco. Un poco ese es el centro del libro, todavía no llego ahí. Tiene toda una introducción teológica bien fuerte que tiene que ver con, bueno, con las revoluciones de los años 60, 70 en Latinoamérica, y con toda la idea eh, de la identidad cristiana, ¿no? Como la identidad de la iglesia, cómo compaginar la idea de una iglesia revolucionaria que al mismo tiempo no pierda la identidad, ¿no? Que es un poco el gran problema de la iglesia en general, ¿no? Cómo seguir siendo mm, potentes o seguir siendo relevantes, sin a la vez que actualizando em, las formas, eh, sin perder las bases, digamos. Creo que esa es la gran crisis el libro como que ya lo planteaba desde hace bastante. No es un problema nuevo. Eh, Así que eso estoy leyendo, Fercho. Ahí tengo otros libros también. Después lo podemos. Jürgen Moltmann es un teólogo alemán Ujú. que estuvo muy en contacto con los teólogos latinoamericanos, las grandes corrientes llamadas teologías de la liberación, y escribe, bueno, en un contexto muy particular, ¿no? Los años 60, 70 fueron las épocas de los grupos armados en América Latina, empezando ya como un punto de inflexión fue la Revolución Cubana de 1959, la Revolución Sandinista,
Bueno, y acá en Argentina, obviamente, el Che Guevara, que lo tenemos siempre presente, muy nacional, y épocas también de dictaduras militares. Eh, bueno, Moltmann, él eh, habla desde Europa, pero en un diálogo muy fluido con estas teologías latinoamericanas. Y ya hablar de Dios crucificado es como, es- hay como dos lecturas de Jesucristo, ¿no? La lectura más que pone el énfasis en Cristo, lecturas desde arriba, digamos, como que lo ven como Dios divino, él no se pudo equivocar, él sin pecado, el totalmente despojado de la humanidad, bien divino como Dios. Y hay otras lecturas más desde el lado de Jesús, desde el lado del humano. eh, un Jesús que sufre, un Jesús que trabaja, un Jesús carpintero. Entonces, hasta hoy en día podemos verla reflejado, por ejemplo, en las iglesias que tenemos en nuestros barrios. Por ejemplo, encontramos el Cristo Rey, pero también si vamos a la Villa 31 vamos a encontrar una iglesia que se llama el Cristo Obrero. Muy contradictorio eso, ¿viste? Y al final, ¿quién fue Jesús? ¿El rey o el obrero? Bueno, ahí entramos en una gran discusión que es buscar los fundamentos. Y bueno, ¿cuál sería el fundamento? ¿El Jesús carpintero o el Jesús rey coronado en gloria? Entramos en una discusión muy grande. Em, a mí me interesa mucho pensar un Jesús que nos hable en una situación actual. Como, esa lectura sobre los grupos armados, todo eso, es un punto muy álgido en nuestras historias latinoamericanas, pero ya podemos decirlo que ya pasó. Hoy en día nadie va a plantear una revolución alzando armas. Entonces, eh, eso nunca digas nunca, ¿no? Por eso te digo, no lo sé. Nunca digas esta agua no de beber. Esperemos que no, y bueno, no se ha dado en los últimos años. Gracias, adiós. Así que tenemos estas dos lecturas de Jesucristo, una lectura bien de Cristo, el ungido, y una lectura más de Jesús como el sufriente, el trabajador. Bueno, esa es una discusión que partió muy temprano, ¿eh? O sea, ya con la muerte y crucifixión de Jesús, ahí nomás empezaron los problemas y las discusiones sobre quién había sido Jesús, si era esta especie de Dios, o era una especie de hombre, o era un 50-50, o un 70-30. Todas esas discusiones, y de hecho se tuvieron que juntar, y recién, mira, estaba buscando acá, recién en el año 451 se definió que Dios, Jesús, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. No había discusión, ¿sí? Y le llamaron unión hipostática. Ah, la miércoles. Cualquier otra combinación, ¿no? Esto que te decía, ¿no? Era mitad hombre, mitad Dios, mitad... No, para la Iglesia Católica, digamos, en este caso, y que es una doctrina que se ha sostenido hasta el día de hoy, se sostiene hasta el día de hoy, Jesús era todo Dios y todo hombre. Lo cual abre un poco, bueno, sigue abriendo esta discusión, ¿no? Cómo lo interpretamos a la luz de los acontecimientos actuales, y también da la alternativa a ambas cosas, ¿no? Esto que decías tú, al Jesús carpintero, pero también al Salvador, digo. Y esa aparente dicotomía, al menos teológicamente se intentó zanjar, ¿no? Como diciendo, es todo. No hay una parte y una parte. Porque claro, hubo mucho de este movimiento de decir, mira, Dios nació como hombre, pero después tuvo una iluminación, a medida que crecía, todos estos años perdidos de Jesús, ¿no? Y entonces ahí es donde se hace
y entonces sí fue parte humana y etcétera, ¿no? Entonces, digo, los papeles, acá los papeles dicen, dicen que ya era Dios, ya siempre fue Dios y siempre fue hombre, todo junto, contra cualquier lógica matemática, digamos. Eh, ¿Sabés que hay un texto de Jorge Luis Borges sobre Cristo en la cruz? Me gustaría compartírtelo, Mario, porque es como iluminador siempre creer la literatura sobre un tema álgido. Y el texto se llama Cristo en la cruz, de nuestro gran Jorge Luis Borges, nuestro maestro. Cristo en la cruz. Los pies tocan la tierra. Los tres maderos son de igual altura. Cristo no está en el medio. Es el tercero. La negra barba pende sobre el pecho. El rostro no es el rostro de las láminas. Es áspero y judío. No lo veo y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra. El hombre quebrantado sufre y calla. La corona de espinas lo lastima. No le alcanza la befa de la plebe que ha visto su agonía tantas veces, la suya o la de otro. Da lo mismo. Cristo en la cruz desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera. Piensa en una mujer que no fue suya. No le está dado a ver la teología, la indescifrable Trinidad, los gnósticos, las catedrales, la navaja de Ockham, la púrpura, la mitra, la liturgia, la conversión de Guthrum por la espada, la Inquisición, la sangre de los mártires, las atroces cruzadas, Juana de Arco, el Vaticano que bendice ejércitos. Sabe que no es un dios y que es un hombre que muere con el día. No le importa. Le importa el duro hierro de los clavos. No es un romano, no es un griego. Gime. Nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que pueda anular el pasado. Esa sentencia la escribió un irlandés en una cárcel. El alma busca el fin, apresurada. Ha oscurecido un poco, ya se ha muerto. Anda una mosca por la carne quieta. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Jorge Luis Borges, qué espléndido, ¿eh? Sí. Como vos bien citaste este concilio, la hipóstasis, ¿no? Jesús, que estaba muriendo en la cruz, no tenía ni idea, ¿no? de esas palabras griegas que después fueron haciendo los dogmas de la iglesia. La kenosis de Cristo también es una palabra muy importante en los dogmas, que es como el vaciamiento de Dios para que Jesús sea 100% hombre durante la tierra y pueda morir. Bueno, Jesús en la cruz no lo sabía. Era un hombre que sufría y sabía que iba a morir como estaba muriendo ese mismo día, ese mismo viernes. A mí me parece formidable lo que Borges expresa acá. No sé cómo lo sentiste vos. Sí, a mí me gusta la sensación de tiempo condensado que denota el texto, ¿no? Como en ese momento todo lo que ve, o sea, no todo lo que ve, todo lo que va a pasar hasta ahora y hasta el presente y hasta él mismo, esa condensación de casi Siglos. 2000 años, ¿no? O si lo hablamos hasta ahora, por lo menos. Em, bueno, es muy fuerte y es tan difícil de hacer, ¿no? Por eso es tan bueno Borges, digo. Y me parece que abre la puerta a eso, que es algo que se repite en Borges normalmente, ¿no? Esta cuestión de
la lectura temporal de qué es el presente, em, y esas comunicaciones que hay, ¿no? Entre lo que sucede hoy y lo que pasó antes, lo que pasó hace 2000 años, y que pareciera ser en este texto como tan corto, ¿no? Corto en el sentido de tan directo, ¿no? Como hay una unión, y me parece que esto pasa con la iglesia, ¿no? En la renovación de los rituales, en la renovación de esta repetición, que, que es, no sé, el tema de la cena, recordar eh, la crucifixión, recordar algunas cuestiones previas a ese momento también. eh, es como una máquina del tiempo, me parece, ¿no? Una máquina del tiempo en la que a través de eh, ciertas maneras, ciertas formas ritualizadas, podemos como ir a, atrás y ir al futuro también, eh, y ver cómo los actos del pasado influyen en el presente y cómo van a seguir influyendo. Me gusta esa perspectiva, ¿no? Como que abre mucho la cabeza a ver el tiempo eh, de otra manera, ¿no? O de una manera no tan lineal. A mí, en particular, como cristiano, me interesa mucho quién fue Jesús. Me considero una persona que adscribe a esta tradición que tiene su punto más álgido en la vida, obra y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Entonces, me gustaría, no sé, si querés, podemos indagar un poco sobre la vida, porque empezamos como por el final, ¿no? Hicimos un spoiler de su vida, que el loco muere crucificado. Claro, claro. Pero podríamos pensar juntos cuáles fueron las líneas generales de su vida y su pensamiento, que bueno, tenemos expresado en unos textos que aparecen en la Biblia, particularmente en los evangelios. Tenemos 4 evangelios que serían perspectivas de su vida o sus palabras. Em, Podríamos decir que él hace su aparición pública a los 30 años. Entonces vive 30 años en total anonimato. Los evangelios que retoman su pasar por la tierra tienen, no sé, algunos fragmentos sobre su concepción y sobre su nacimiento, pero después es todo su ministerio público. Entonces, a mí me parece particular pensar de que Dios, siendo hombre, pensando, ¿no? O que sea un elegido de Dios, no pensar que era Dios, tal vez, o un hombre común y corriente que se dedicó 30 años a ir a la escuela, a trabajar, y después hace un quiebre, una inflexión. Que la inflexión parece estar cuando él se convierte con Juan el Bautista. Entonces él escucha el testimonio de Juan el Bautista, que era un predicador que predicaba en el desierto, muy, podríamos decirlo, Loquito, ¿eh? loquito. Eso mismo, Mario, muy loquito, porque el chabón se Era alimentaba de langostas, se cubría con pieles, andaba el loco, era para que gente era el loco de la plaza, era el tipo el loquito de la plaza, ese que anda así con el carro de supermercado. totalmente, y tenía una predicación muy bélica, porque le llamaba a la gente generación de víboras, y tenía una predicación muy particular, muy práctica. Entonces Jesús parece ser que a sus 30 años es impactado por este predicador itinerante y se bautiza en el lago Jordán por este predicador, y ahí inicia su gran ministerio público. Sí, eso, bueno, ha estado siempre en discusión, ¿no? ¿Qué pasó en ese tiempo? La otra mención que hay en los evangelios no sé, sí, es cuando está parece ser preadolescente o casi niño, que se le pierde a los papás y lo van a buscar y lo encuentran ahí discutiendo
con, con la gente en el templo, digamos, como... Creo que esa, y de ahí ya no hay más, y de ahí hay silencio hasta esto que dices tú, ¿no? Hasta los 30 años. Em, y entonces, digamos, el ministerio es relativamente corto, ¿no? Se calcula que a los 33 lo crucifican, fueron 3 años. 3 años de... 3 años, sí. Podríamos decir que dio pie al inicio de un movimiento. Él con sus enseñanzas hace una relectura de las tradiciones judías. Sabemos que Jesús fue un judío y, y relee el Antiguo Testamento y a veces hace relecturas y va por pueblos de Palestina, pueblos muy pequeños, haciendo todo un trabajo de una docencia itinerante, ¿no? Un maestro que va hablando. Y lo que vemos en los evangelios también que practica exorcismos, como bien dijimos en un podcast, ¿no? En un episodio, y sanidades de tipo chamánicas, ¿no? En un momento un ciego le escupe en la tierra, hace lodo, le escupe los ojos y como que lo va sanando, hace andar un paralítico, según los relatos que tenemos en los evangelios. Así que él anduvo por estos caminos de Oriente, llevando a cabo no sé, una misión, podrá ser una vocación que él sentía que tenía que hacerla, y salir y hablar sobre ese mensaje que él tenía acerca del reino de los cielos o reino de Dios. Sí, creo que lo que finalmente pasa con la figura de Jesús es que termina transformándose en un símbolo. Em, y el poder del símbolo a nivel cultural parece ser sumamente poderoso, incluso más que un discurso. Porque bueno, sí, a ver, los discursos de Jesús, las predicaciones y todo eso eran bastante fuertes, pero no tenían como objetivo principal la trascendencia, ¿no? Eran cuestiones bien precisas, bien particulares del momento, con algún tipo de enseñanza bien particular. No buscaban en ese sentido quizás la trascendencia en sí, ¿no? Como, como muchos, como muchos otros pretenden o han pretendido hacer. Y en ese sentido el poder de Jesús que luego es tomado por los apóstoles y por lo que sería la iglesia, ¿no? Lo transforman en algo simbólico, ¿no? Eh, y ahí es donde se empieza a arraigar en la cultura y comienza también a sobrevivir como esto, ¿no? Como símbolo. Empieza a sobrevivir a la persecución, empieza a sobrevivir a las herejías, ¿no? A esto que hablábamos recién, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué hacía? Y que hubo mucho de eso, hasta el día de hoy, ¿no? Mucho de esto de adscribirlo a lugares en los que él no había adscrito, digamos, ¿no? Y me parece que ahí es donde se basa mucho a ver, siendo bien poco espiritual, ¿no? Diciendo esto desde una parte un poco más antropológica, te diría. Porque bueno, después está todo el área ya más de fe y más de creyente, ¿no? Que decir, bueno, era el Hijo de Dios, por lo tanto, digo, pasó todo lo que tenía que pasar, pero sacando eso, eh, eh, cumple como con estos requisitos de símbolo, ¿no? De transformarse en algo que sobrepasa el tiempo, que esto que estábamos hablando.
Sí, el símbolo, cuando hablas de símbolo, me hace pensar también en los arquetipos del héroe, que están muy arraigados en la cultura occidental, que sería como el héroe que después es sacrificado, muere y renace, que también está en la figura del ave fénix, y que todo el tiempo Hollywood como explota también ese arquetipo, que es por ejemplo el protagonista de la película, que en algún momento parece que muere, lo matan, y vos decís, no, ya no hay salvación. Y cuando ya todo se va a acabar, ¿no? Y están por matar no sé, a alguna persona, que era otro de los protagonistas, aparece ese héroe que en una escena anterior parecía que lo habían matado, y no solo aparece, sino que salva a las víctimas y todo termina color de rosa, ¿no? Eh, Esa figura arquetípica, bueno, también podemos pensar eh, eh, figuras también políticas, ¿no? Que están en algún momento, sufren algún atentado, abramos muchas comillas, y Claro. después, nada, se reponen ese atentado y todo el pueblo dice, no, este es el héroe, y bueno, gana las votaciones por amplia mayoría, ¿no? Esa figura, ese símbolo, ese arquetipo, ¿no? Mueve fuertemente nuestros sentimientos de manera casi inconsciente. Es algo que nos están hablando, un imaginario casi a la estructura psíquica nuestra. Sí, hay un, hay un autor que se llama Joseph Campbell, que es esto que estás diciendo tú, ¿no? Joseph Campbell se puso a estudiar mucho las culturas nativas y encontró que tenían cuestiones en común. Y en base a eso él genera esta mitología unificada del camino del héroe. El camino del héroe, que es básicamente un proceso que tiene varias etapas, pero que se repite en todas las culturas. Que es, bueno, básicamente lo que después se ha tomado, en esto que dices tú, ¿no? Todos los guionistas de Hollywood, todos los guionistas en general, es un libro básico para entender eso, el camino del héroe, que ha estado, que en el fondo es una narración, es un tipo de narración que ha estado con nosotros desde siempre. O sea, nos gusta ver al héroe saliendo desde un lugar, emprendiendo un camino, luego teniendo problemas en ese camino, ¿no? Como dificultades, teniendo un ayudante o una persona que lo ayuda, siendo transformado y volviendo a su lugar de origen, pero ya diferente, ¿no? Como todo este arco de transformación. Y eso efectivamente se ve en la figura de Jesús, pero también se ve en muchas otras culturas anteriores. En ese sentido, también llama la atención porque, bueno, particularmente a nosotros nos ha llegado mucho más esta figura crística, ¿no? La figura de Jesús, y por sobre las otras, ¿no? Que es algo que ha hecho la iglesia en general, que es como superponer mitos a otros mitos, ¿no? Eh, por ejemplo, si en Egipto estaba Osiris, eh, entonces esta figura de Jesús terminó reemplazando a esas otras historias que eran incluso más antiguas. Y pasa mucho también, bueno, por ejemplo, con las fechas modernas, con cuando la iglesia ve que hay cierto culto al sol en determinada fecha, como en diciembre, como el 25 de diciembre, eh, sostiene esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, digo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Básicamente,
entender que la figura de Jesús tiene algunas variables, pero que en el fondo sigue activando una red ancestral que traemos casi por defecto en nuestra cabeza, ¿no? Y que han sabido explotar muy bien eh, las ficciones de cine, televisión, de literatura en general, ¿no? Em, Sí, y viendo la figura de Jesús expresada en los evangelios, podemos ver que dista mucho de las explotaciones posteriores que ha hecho la institución respecto a él. Esa mirada casi colonialista de conquistar el mundo para Cristo a pesar de todo, ¿no? Que se mantienen los discursos dominantes más de iglesias alineadas con la perspectiva estadounidense, ¿no? Que tiene que ver con hacer el mundo cristiano. Em, Jesús vivió, llevó adelante prácticas, podríamos decirle hoy en día, revolucionarias. Y lo que a mí me interesa también es cómo él se enfrenta al poder en Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué este predicador que andaba por los pueblos aledaños, ¿no? Si nos ubicamos, no sé, en Argentina, podemos decir que andaba por el Gran Buenos Aires, por el interior, y en algún momento él se fue a la gran ciudad, al centro político religioso. ¿Y qué sucede ahí? Que el poder religioso lo captura y después lo crucifica. Eh, bueno, hay una lectura muy conservadora de la Biblia que es decir, bueno, era su propósito, era su destino ir y que lo crucifiquen. Entonces, él va y bueno, acá están mis manos, póngame clavos en el madero. Eh, pero esa es una lectura muy posterior. Si nosotros vemos el desarrollo de su vida, eh, podemos, se nos abren un montón de interrogantes, un montón de preguntas. ¿Qué fue de hacer ahí? ¿Qué dijo? ¿O qué hizo que molestó tanto? Eh, que después lo terminan capturando. Y hablo de poder religioso político, porque en aquel tiempo el poder estaba legitimado por la divinidad. Entonces, Jerusalén estaba bien el judaísmo, los líderes religiosos, junto a los líderes políticos. Es más, en el poder romano, que era el imperio que había colonizado toda Palestina, la figura del emperador estaba muy ligada a la divinidad. Es más, muchos emperadores hicieron cultos de su persona como seres divinos. Eh, Toda esta idea que entendemos hoy como política por un lado y religión por el otro, es una cuestión muy moderna a partir de la Revolución Francesa, de los contractualistas, de los aportes de las ciencias políticas. Podemos entender esta división de las dos espadas, decía Lutero, la espada espiritual y la espada terrenal. La espada terrenal es como los políticos, y la espada terrenal la iglesia y los religiosos. Pero en aquel tiempo estaba muy ligado, entonces eh, su, su práctica y su discurso religioso también era una opción política. Y tal vez podríamos desentrañar un poco su opción política a partir de lo que dijo o lo que hizo, que eso también como genera cierto malestar, porque entre la gente de hoy en día llamada cristiana religiosa dice, no, no politicemos a Jesús, teniendo una idea de política como muy superficial, como pensar que la política es la cuestión partidaria. Pero la política es las ideas en torno al vivir juntos, al convivir, al lugar que tienen los demás, al sufrir humano. Tiene, la política está ligada a nuestras cuestiones básicas de existencia y al vivir juntos. Entonces, no es algo extraño a la vida de Jesús. sí, yo creo que hay esa lectura política siempre ha estado
y está bueno hacerla, traerla al frente, ¿no? Como, porque muchas veces queda, esa lectura política queda como de fondo. Está, sigue estando, pero no se nombra, no se dice. Y, y luego basta ver o estar en alguna iglesia durante periodos de elecciones o tipo en esa movida. Y bueno, ahí sale, digamos, ahí se nota. Y se nota de la peor forma, porque se nota en la forma manipuladora, ¿no? En la forma de este candidato o este otro candidato está más alineado con lo que Dios querría, o este candidato está puesto por Dios, digamos, ¿no? Entonces, em, me parece que no estar conscientes de que la lectura está y que debería discutirse incluso un poco más, es el gran peligro. Y, y en ese sentido, Fercho, ahí yo no creo, si hablamos de las dos grandes eh, áreas de la política o lecturas políticas, ¿no? Em, Como que Jesús también le rehúye a la etiqueta, digamos. Eh, Sí, totalmente. Yo creo que sus prácticas em, tienen un potencial eh, que es muy difícil de clasificar. Uno cuando va a Jesús y querés etiquetarlo en algún lugar o clasificarlo, seguramente tengas que ignorar muchas cosas, ¿no? De lo que está escrito ahí. Eh, Vamos a poner un ejemplo. eh, Nosotros que como cristianos, que pensamos que Jesús es una figura divina y no se puede equivocar, en un momento a una mujer que era extranjera y le viene a pedir un milagro, le llama como perro, ¿no? Entonces no le puede dar un milagro porque él vino a los hijos de Israel, entonces ella como extranjera era considerada un perro y su familia también, entonces no, y bueno, y uno que quiere decir, no, Jesús no se equivoca nunca, le estaba jugando una broma. Digo, no, te llamo perro, pero a ver, pedime un poco más y voy a aflojar. No, en realidad era su cosmovisión y era su forma de entender. Entonces, después hay otra parte que como cristianos nos choca mucho, que es cuando él va y saca a los latigazos a los vendedores del templo. Esa parte es muy buena, ¿eh? Y uno dice, bueno, eran empresarios, eran gente. No, era gente que estaba buscando el pan, pues, no, qué sé yo jamás he ido a un mercado y he encontrado empresarios, los empresarios están en otro lado. Entonces era gente que se estaba buscando el pan y Jesús los saca a los latigazos. Entonces, para poder conciliar esa acción, uno tiene que generar todo un discurso y artimañas para poder justificar lo que dijo, lo que hizo. Entonces, eh, yo como cristiano te puedo plantear esas dos, pero puede venir alguien y desde como musulmán o como judío y también te puede plantear, no sé, una etiqueta, una clasificación de Jesús y va a tener que hacer malabares para poder clasificarlo y que todo su discurso entre en un corset, eh, podemos decirlo, denominacional, ¿no? Sí. Y otra cosa, Fercho, que habías comentado antes que se me olvide, hablábamos de esta división de lo político y lo religioso, ¿no? Bueno, que para la vida de Jesús estaba todo, en ese momento estaba todo unido y ha estado unido y era tradicionalmente así, no solamente en el pueblo judío, sino en muchas otras culturas hasta la Revolución Francesa, me parece, ¿no? Como esta cuestión de la unión entre lo divino y lo político. Y tengo la idea, a ver qué opinas, de que esa división, me parece a mí, que está en la práctica, pero ¿no hay algo también de búsqueda de la divinidad cuando
votamos por alguien y esa persona es la típica promesa de campaña, ¿no? Te dicen, bueno, vamos a disminuir la pobreza, vamos a dar más trabajo, van a venir capitales y vamos a vivir todos mucho mejor. Digo, en esa promesa política, me parece que también hay algo fundamentalmente de creencia, ¿no? Como de fe en tal persona o en tal partido o en tal movimiento, ¿no? Como si pudiesen sustituir lo divino. Esta cuestión que antes estaba como, bueno, Dios es mi pastor y nada me faltará. Bueno, está bien, pero digo, si el sueldo mínimo no te alcanza para comer, tiene que venir otra persona, que en este caso es la política, ¿no? A arreglar este problema, ¿no? Y a decir, bueno, el sueldo mínimo tiene que ser un poco más alto, porque si no, no llegamos. Entonces, me parece que igual hay algo, ¿no? De cierta creencia en que una persona o agrupación puede llegar a solucionar cuestiones que antes estaban en manos divinas. Y ahí, sí, digo, queda la pregunta de, ¿estuvo bien? ¿Está bien? Me parece que estuvo bien la división. Pues deberíamos volver a una teocracia. Porque creo que con la división el poder religioso es el que perdió muchísimo, ¿no? Porque ahora está circunscrito a un área como bien lateral, cada vez más lateral y menos incumbente a la vida pública, me parece, ¿no? Sí, yo con la institución, si me meto con la institución es muy difícil que diga lo bueno. Pero si volvemos a la figura de Jesús, más que darnos unas pistas de a quién votar, lo que nos da es como una pista a cómo vivir, creo. Por ejemplo, él hay un milagro que es... ahí, bueno, podemos discutir el tema de su veracidad o no, pero para mí como que no es tan relevante si pasó o no, pero sí la enseñanza que deja, que es cuando reparte los panes y los peces. Va una multitud a escucharlo y él no se queda en el sermón que da, sino que hace repartir a sus discípulos panes y peces a partir de un milagro, diciendo cuántos panes hay solo 5 panes y 3 peces, y él ahí hace como una multiplicación, ¿no? Y es el milagro que alimenta, no sé, miles de personas con pocos panes y pocos peces. Yo creo que esa enseñanza es una enseñanza de redistribución, de dar al que necesita, de aliviar las agonías, las necesidades. Yo creo que sus milagros de sanación o de exorcismo tienen que ver con el alivio del dolor de los seres humanos. Entonces, ahí hay, para mí, pistas de un Jesús para militantes sociales o militantes políticos, o alguien que dice, el mundo así como está tiene que ser intervenido por nosotros para que sea más humano. Pero no intervenido a partir de un voto, decir, bueno, a ver qué partido se parece más a Jesús y lo voto, sino en el sentido de yo como persona, y bueno, y en los lugares donde estoy, en las instituciones en las que estoy, obviamente el voto es una parte, pero yo creo que nos da una pista de cómo actuar y de un tipo de ideología a la cual suscribir, porque, bueno, hay también una idea de que la ideología es una mala palabra, entonces
ideología tienen los malvados, pero en realidad todos tenemos ideologías. Ideología significa idea dominante, y cuando yo suscribo a una forma de pensar, estoy suscribiendo una ideología. Entonces, por ejemplo, nosotros, al decirnos cristianos, estamos inscriptos en la ideología del cristianismo, ¿no? Ahora, cuando nosotros leemos de manera un poco más, no tan influenciados por la institución, porque la institución también nos baja una lectura de Cristo muy divina, ¿no? Muy concilios, muy estandarizada. Cuando uno logra tomar cierta distancia de eso, encuentra otro tipo de pistas en torno a las prácticas y enseñanzas de Jesús, que podemos decir más descolonizadora. No tanto vayan y prediquen y hagan gente que me siga a mí, ¿no? Él, más que eso, él venía a anunciar el reino de Dios, y era una idea de justicia, de paz, de bienestar. No sé cómo lo ves vos. Sí, estaba... me parece que esa es una lectura que está, y estaba buscando algo como que pueda leerse en el otro sentido, ¿no? En el sentido más individual. Y por ejemplo, la figura de la salvación, la figura de la salvación es en Jesús, es un acto individual. Pareciera en ese sentido que el tema más comunitario no sería tan importante para, en este caso, la salvación del alma, ¿no? Pues esta es tuya, es personal. Y depende de ti, y incluso de una cuestión como de méritos, ¿no? En algunas lecturas, no en todas, pero... Claro. Bueno, esa lectura que vos estás diciendo es como muy griega, la salvación del alma, ¿no? El hebreo no lo veía de esa manera, sino que era más holística, integral. El alma es todo mi ser, no carne, mente, Claro. no espíritu. Entonces esa es como la lectura bien griega posterior a lo que Jesús logró hacer. Y volviendo como a cuestiones políticas, ¿no? Que recordé como una frase que vi en algunas marchas acá en Argentina, que decía, ¿cómo vas a votar a un conservador si Jesús fue un revolucionario? Y hay un texto de Freire, de Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, que dice: Jesús no fue conservador. Entonces ahí ya estamos hablando de una fuerte impronta política. No política partidaria, sino política de cómo vivir en comunidad, ¿no? El conservador es la mantención del status quo, mientras que el revolucionario tiende a la transformación. En la sociedad está eso, la fuerza de la conservación. Cuando las cosas van bien, queremos conservarlas. Nos decimos, esto está lindo, ¿no? La tradición de sentarse a la mesa, charlar, queremos mantenerla. Esa es nuestra parte, que tiene la conservación de lo valioso. Ahora, la transformación la transformación pertenece a otra fuerza, a las fuerzas del cambio, a las fuerzas de decir, esto no está tan bueno, ¿por qué no lo modificamos, ¿no? Bueno, las fuerzas del cambio, de la transformación, siempre se van a encontrar también con la resistencia, de decir, no, ¿cómo me vas a querer cambiar esto? Sí, pero fíjate que dentro de las lecturas, ¿no? Estas que tú dices, yo te estoy haciendo el otro lado para contrapesar, ¿eh? No quiero decir que yo piense esto ni nada. Pero, por ejemplo, cuando a Jesús se le pregunta por el tema de los impuestos, ¿no? Que ese es un gran pasaje. Y él dice, bueno, hay que darle al César lo que es del César. O sea, es decir, abogaba porque el orden jerárquico
en ese caso, en ese sentido, ¿no? Eh, estaba ahí, ¿no? Y hay lecturas dentro de las iglesias que son muy así, que es como, yo no sé, no recuerdo, ¿no? Esta cuestión, pero como que la autoridad está puesta por Dios. Eh, yo no sé si eso es una lectura general o lo está sacado de algún pasaje. Pablo también lo dice, ¿no? San Pablo en unas epístolas. Claro, eso te digo, ¿no? Como, por eso digo que está, las lecturas pueden ser contrapuestas, ¿no? Por eso digo, para la gente de derecha, Jesús puede ser de derecha, digo. Y para la gente de izquierda también. Está buenísimo. Sí, 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 sí. Claro, al César lo que es del César. Qué bien, Mario, esa parte, ¿eh? Sí, es como, claro, ¿no? Jesús nos puede caer bien o nos puede caer mal, depende del pasaje que estemos leyendo. Claro. A ver, y me parece que ahí está también la riqueza del símbolo, ¿no? Como que la riqueza del símbolo es que puede ser leída, ¿no? Ya está hace poco, mira, tengo acá, tengo acá. Mira, estoy con unas cartas de tarot, Ah, tenés carta de tarot. ¿ves? Sí, Y estas imágenes, bueno, este es el tarot de Marsella, hay varios tipos de tarot, no, este es de Marsella, hay varios, es mucho de pero símbolo el tarot. es todo símbolo y es todo significante, ¿no? Como, y son imágenes tan ancestrales que pueden ser leídas de diferentes formas. Ese es el valor ese es el valor del símbolo. El valor del símbolo es que cambia, es que es mutable, es que se va adaptando por más que pase el tiempo. Claro. Eh, eh, tengo acá un... Eso cuando vos decís que es adaptable y es abierto, yo creo que cuando uno busca fundamentar como sus acciones, ¿no? Yo, por ejemplo, dije en Jesús, como Jesucristo, vamos a encontrar pistas de cómo actuar, de cómo... usé una palabra muy laxa, ¿no? Pistas. Pero cuando uno dice, bueno, en Cristo encuentro el fundamento en mis acciones, es difícil porque, como vos decís, el símbolo es abierto. Entonces, puedo encontrar un fundamento ahí, pero si otro lo está viendo de otro lado, puede encontrar lo contrario. Entonces, es incómodo. Sí, es que además es de donde se toman las sectas en el fondo, ¿no? Los grupos que toman la figura de Jesús, de Dios, de la iglesia, de la Biblia, y generan creencias aparte, ¿no? Más o menos válidas, qué sé yo, con buenas o malas intenciones, en general con malas intenciones, tomando la misma figura. Ese es el problema. Digo, está tan abierto y somos tan libres que ahí vamos de nuevo con estos temas que hemos estado hablando, ¿no? Como el símbolo está ahí y se puede interpretar. En base a qué? Por eso, digo, los dogmas de la iglesia son y fueron y siguen siendo tan importantes, ¿no? Porque ordenan el caos. Te dicen, mira, hasta acá sí y esto no, ¿no? Como en algún momento hay que ponerle un coto, ¿no? Como un orden a todo esto, porque si no se puede ser... Estaba pensando en la figura de Batman. Tengo acá un cómic de Batman. Y es como lo mismo. O sea, hay, no sé, casi 50 años por lo menos, o más, 80 años debe tener. eh, y hay de todo. De todo el abanico. El Batman del que se te ocurra. Más de un lado, más del otro. Más fuerte, más débil. Pero el símbolo sigue siendo el mismo, ¿no? El trauma que transforma a este vigilante y entonces de ahí lo que quieras. Sigue siendo muy rico el símbolo. Exacto, sí, sí, sí. Yo creo que, como bien vos decís, el movimiento que Jesús inaugura, un movimiento de instituyente, en el sentido que buscaba cambios profundos, y por eso es que el malestar, ¿no? En las instituciones ya consolidadas como el judaísmo y el imperio romano,
Y luego del movimiento de Jesús, porque posterior a la muerte de Cristo, la iglesia no se institucionaliza de la noche a la mañana. Es un movimiento que genera mucho malestar en el Imperio Romano y que el Imperio Romano lo van asesinando. Y una de las prácticas horrorosas que tenía el Imperio era capturar a los cristianos y llevarlos a ser comidos por las bestias, ¿no? En los coliseos. Y luego de mucho tiempo, uno de los emperadores, Constantino, tiene una visión y se convierte al cristianismo. No sabemos si por convicciones verdaderamente religiosas o por cuestiones más políticas, y lo que hace es institucionalizar este movimiento que era como re under, como que estaba por detrás, no reconocido, era una secta, y pasa a ser religión estatal. Bueno, estatal sería algo como anacrónico, pero era como imperial, ¿no? Un cristianismo imperial, un cristianismo expansivo, porque decía, bueno, todos los pueblos tienen que ser cristianos, así como romanos, cristianos. Entonces, ahí inaugura otra etapa, que por los historiadores o sociólogos conocida como la cristiandad, la iglesia ligada al poder político, y que se mantuvo siglos. Así que ese movimiento, iniciado por Jesús de Nazaret, fue una secta dentro del judaísmo hasta que logra su institucionalización. Una vez que se institucionaliza, pierde ese carácter de movimiento, esa horizontalidad, esa falta de líderes, esa falta de dogmas, y cuando logra institucionalizarse, como que genera todo un conjunto de dogmas que marcan bien los límites de la cancha, como bien vos decís. De acá para adentro podés pensar y sos cristiano, de acá para afuera sos un hereje y te matamos, porque no era como, bueno, sos un hereje, te ponemos un cartelito. Al hereje se lo prendía fuego, se lo mandaba al Coliseo Romano a ser comido por las bestias, se lo mataba. Entonces, creo que la institucionalización hace un poco eso. Da un límite bastante claros y se logra con el tiempo. Un movimiento a partir de su propia persistencia en el tiempo logra institucionalizarse. Una vez que se institucionaliza, pierde el carácter de movimiento y hay jerarquías, hay líderes, hay normas, hay leyes, hay límites mucho más claros, la seguridad que te puede dar toda institucionalización. Pero yo creo que Jesús nunca quiso inaugurar el cristianismo, sino que él siempre se mantuvo dentro de la tradición judía y hizo una reinterpretación de sus propias tradiciones. Pero como bien vos decís, bueno, el símbolo, al estar abierto, puede ser tomado y leído desde otros puntos. Sí. Bueno, Ferchu, ¿qué te pareció este capítulo? Estuvimos bastante centrados estuvimos. No nos fuimos mucho, ¿no? Me sorprendió eso, sí. Mantuvimos el eje, gracias, no sé. Un tema apasionante. Sí, y se puede seguir, podríamos seguir hablando de este tema. Pero me parece que están bien, que están las preguntas están hechas. Y como el símbolo sigue abierto, ¿no? Me parece que eso es lo más interesante y lo mejor de todo esto, ¿no? Como que así es, Marito. No vamos a quedarnos con un lado. Al menos en esta discusión. Así que bueno, Ferchu, un placer reunirnos acá. El placer es mío. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Vamos a ver si tenemos algo más estructurado o vamos con estas improvisaciones. ¿Qué te parece? Un abrazo. Chao, chao.